Mientras vos adorás, mientras estuviste adorando al Señor, estuviste orando. ¿Sabías eso? Estuviste orando al Señor con canciones. David lo hacía de esa manera, ¿no? El rey David oraba cantando. Él, sus oraciones más profundas, las escribía. Y de ahí tenemos los salmos, ¿no? Y sabemos que orar es hablar con Dios haciéndolo bien simple. Nos los han enseñado de esa manera. Lo hemos aprendido así. Orar es hablar con Dios así directamente y sin intermediarios. Y sabemos que es la forma en la que vos y yo como creyentes nos comunicamos con el Señor, ¿verdad? Tenemos relación con Dios directa. Pero a su vez, por medio de la palabra de Dios, escuchamos esas respuestas de Dios. Porque obvio, ¿no? Dios está en el cielo, nosotros no lo vemos y parece que acá oramos y nadie nos contesta. Pero tenemos la palabra de Dios que es la que da respuesta a cada una de esas oraciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Me anoté una frase de un filósofo que decía lo siguiente: creemos que cuando oramos, lo importante es que Dios oye lo que decimos. Sin embargo, la verdadera relación en la adoración no es cuando Dios escucha nuestras oraciones, sino que al orar continuamente somos nosotros capaces de escuchar la voluntad de Dios. A veces creemos, o más bien nuestra inclinación natural, que es usar muchas palabras, dice este filósofo, ¿no? Para pedir en nuestras oraciones. Pero el verdadero hombre de oración, ¿qué hace? Escucha. Y Dios quiere que escuchemos. Fíjate lo que dice Mateo 6, 9, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Así simple y sencillo, ¿no? Cortito y al pie. Mateo 6, 9 dice lo siguiente. Ahí los chicos lo van a proyectar. Hablando Jesús de que en principio, versículos atrás, y lo que dice este hombre, ¿no? Este filósofo, nosotros tenemos una tendencia a orar con muchas palabras quizás, ¿no? Y hablamos y es como un monólogo. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no sean como tales que se ponen ahí en las plazas, en las esquinas y vociferan con palabras bonitas, lindas, armadas de su supuesta relación con Dios, ¿no? Porque dijimos que orar es hablar con Dios y es la forma en cómo nos relacionamos con el Señor. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: ustedes no sean como estas personas que se paran ahí a vociferar palabras simples y meramente religiosas, muchas palabras sin sentido, ¿no? Ustedes, cuando oren en intimidad, en su lugar predilecto de oración o acá en la iglesia, hagan lo siguiente. Oren así. En el versículo 9 dice: vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí. Fíjate cómo Jesús le dice a sus discípulos: ustedes oren así. Primero, reconozcan que tienen un Padre, Padre nuestro. Y eso nos habla de que nosotros somos hijos, tenemos identidad. Amén. No estamos huérfanos. O sea, que no tenemos un Dios que está allá con un anotador esperando que vos ores y anotar qué dijiste. Vos podés empezar tu oración diciendo: Padre nuestro, cercano. Dios está cercano a vos en tus oraciones. Dios no está lejos allá en el cielo, viéndote desde las nubes como una persona insignificante. Vos tenés esta arma de guerra, amén, para acercarte y para decir con fe, con convicción, con identidad, que tenés un Padre que no te deja solo, no te deja sola. Santificado sea tu nombre. Jesús les enseña a sus discípulos a orar adorando a Dios. ¿Alguna vez lo pensaste de esta forma? ¿Cuánto tiempo
o cuántos minutos llevan tus oraciones, ¿no? Pensalo, no es para que lo digas a nadie. Pero pensemos cuando oramos al Señor, ¿cuántas de esas palabras son adoración? Santificado sea tu nombre. ¿Cuánto de nuestra oración es reconocimiento al Señor? ¿Y cuánto de nuestra oración son nuestras peticiones? Porque fíjate que el Padre Nuestro, esta enseñanza, esta forma de orar, este modelo de orar que nos enseña Jesús, dice que primero hables con tu Padre y que reconozcas que Él es santo, que Él es digno de recibir adoración. Después vienen todas nuestras peticiones, ¿no? Danos el pan, ¿no? ¿Qué dice? Perdón, antes dice, hágase tu voluntad, dependiendo del Señor. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que vos reinás aquí también en la tierra. Y eso nos habla de que nosotros, sea cual sea la respuesta de Dios, tenemos que depender del Señor, ¿verdad? Y que debemos ser dependientes de lo que Él decida. Hágase tu voluntad, no la mía, no lo que a mí me parece, no lo que yo quiero. Y después todos los pedidos. Dice, el pan nuestro de cada día danoslo, perdónanos y no nos metas en tentación. Y fíjese cómo termina. No nos metas en tentación en el 13, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Otra vez adorando al Señor, otra vez reconociendo a Dios. Y esta es la manera o la forma, ¿no? Cada uno sabe en qué ámbito o en qué contexto, porque hay diferentes tipos de oraciones, por supuesto, y cada uno de nosotros sabe en qué contexto ora. Pero este modelo del Señor que nos ha dado y nos ha dejado en su palabra, para que, fíjate, nosotros podamos cambiar muchas veces nuestras repeticiones, en adoración, en reconocimiento al Señor. Quizás esto a veces no nos gusta mucho, porque estamos acostumbrados a hablar nosotros solamente. Pero Dios quiere que vos le escuches y que le adores. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado creyendo que Dios tiene que responder a lo que nosotros decimos, pero ya? Esta es la sociedad del ya, ¿no? O sea, pedidos ya, rap y todo eso. Todo ya. Todo tiene que ser en menos de 15 minutos, porque si no nos desesperamos. Pero, ¿cuánto está disfrutando de escuchar a Dios? Del proceso, ¿no? De escuchar hasta que Dios hace el milagro, de vivir el milagro. Mientras adorás, mientras amás al Señor, mientras lo buscas. Después de reconocer la grandeza del Señor, ponemos en marcha nuestras peticiones y nuestras necesidades, aunque sabemos que Él ya las conoce. Pero Jesús nos enseña a adorar en el medio de la oración, para que tengamos una vida rendida al Señor en agradecimiento, aún en medio de las situaciones difíciles. Dios ya conoce tus necesidades y dice la palabra que el Padre que ve en lo secreto, al que le oras en lo secreto, te recompensará en público. Y este tiempo nosotros vemos que vivimos en una sociedad bastante, como decía hace un ratito, ¿no? Insatisfecha y apurada. Todo lo queremos ya. No queremos esperar, no queremos ser pacientes, queremos que oramos y Dios responde así, en el acto. Y nos estamos olvidando que Dios es soberano, ¿no? Y que dijimos recién, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Así como te obedecen en el cielo, yo aquí en la tierra también estoy dispuesto a obedecerte, a esperar, a tener gratitud. Iglesia, ¿usted sabía que la adoración es un arma poderosa para la gratitud? Y que cuando usted agradece al Señor, ¿qué pasa? La queja se va, la amargura empieza a desaparecer. Cuando usted empieza a cambiar su actitud en medio de sus oraciones por adoración, empieza a recibir agradecimiento al Señor, empieza a tener gratitud a Dios y empieza a ver que las cosas que parecían un poco complicadas, difíciles, se tornan de otro color. Dios empieza a obrar. Dejamos a Dios obrar. Empezamos a escuchar lo que Dios quiere hacer, que quizás a veces no es como nosotros queremos que sea, pero aprendemos a obedecer su voluntad. Amén. Cuando adoramos a Dios en nuestras oraciones, lo invitamos al Señor a actuar, a que Él entre en escena. Fíjate que usted deja
de hacer un monólogo, yo dejo de hacer mi monólogo. Dios, por favor, te pido, dame. Y empiezo a edificar mi espíritu. Señor, te adoro. Señor, te entrego. Señor, tuyo es el reino. Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria. Y todas mis necesidades, mis desafíos, mis problemas, mis preocupaciones se empiezan a rendir a los pies de Jesús. Se empiezan a rendir al señorío de Cristo. Porque Él es el Rey. Porque Él es el dueño, ¿no? Porque Él es el Señor. Cuando vos y yo nos encontramos, porque me podés decir, pero yo la estoy pasando re mal. Entonces mi oración es una súplica y un ruego, y está bien. Tenés la oportunidad de redirigir todas tus preocupaciones, toda tu ansiedad, todo tu estrés, todo lo que te angustia a los pies del Señor. ¿Cómo? En adoración. En una oración de adoración, porque es un arma que te va a abrir grandes puertas. Amén. Estamos adorando acá, ¿sabía eso? Estamos adorando al Señor. Eso es adorar mientras oramos. Mire, como le decía recién, nosotros ya oramos hace un ratito cuando estuvimos cantando, porque las oraciones terminan siendo canciones, ¿no? Tú eliges de qué tipo. Sí, de llanto, ¿no? Y de pesar, o de reconocimiento al Señor. Hoy mientras salía de casa pensaba en este punto, y es que muchas veces cuando cantamos las canciones de adoración, la gente las conoce como las canciones lentas, ¿no? Muchas veces se las llamó de esa forma. Bueno, vamos a cantar los lentos en la iglesia. Y parece que vivimos en un eterno lento. Lento, ¿no? De súplicas, de tristeza, de melancolía. Y las canciones de adoración no son lentas, ¿no? Ya desde ahí sacando ese concepto de que las de alabanza son las rápidas y las de adoración son los lentos. Adoración y alabanza es reconocimiento al Señor, es exaltación a Dios. Y vos tenés, y yo, que dejar de vivir en un lento constante y levantarnos para adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que ha hecho y por lo que hará, aunque hoy no lo haya hecho, pero sabiendo que Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Entonces, cuando adoramos a Dios y cuando oramos como lo hemos hecho recién, nos podemos reenfocar en Dios, en sus promesas, en sus palabras, en sus planes para nuestra vida, porque Dios todavía tiene planes con vos, con cada uno de los que estamos en este lugar. Y aunque hayas llegado con una necesidad o con una situación que por supuesto vamos a orar, no te olvides de que Dios está en el asunto, y con la oración y con la adoración es como peleamos nuestras batallas, de rodillas ante el Señor, cantando y dando gracias por lo que Él ha hecho. Por eso yo te propongo más adoración, menos queja, menos preocupación, menos miedo, menos estrés, más cansancio. Cuando tú ores, adora a Dios y experimenta la gratitud y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Cuando oramos, fíjate esto que me escribí, dejamos de ver la batalla que tenemos por delante y comenzamos a ver al Dios que tenemos ¿dónde? ¿En el cielo? Acá, ¿no? Dejamos de ver lo que nos preocupa, nuestro problema inmediato, nuestra situación, quizás hasta tangente, ¿no? Porque es real, es inmediata. Pero empezamos a confiar en el Dios que tenemos acá. Ese Dios que ruge, ¿no? Ese Espíritu Santo, que ¿qué dice la Biblia? Que clama por nosotros y que nos ayuda a conectarnos con el Padre para que Él escuche nuestras peticiones. No es por acá, no es por lo que hablamos, es por lo que tenés acá, por lo que tenés en tu corazón, por el Espíritu de Dios, porque sos hijo, hija de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Satanás no quiere que vos entiendas esto. Él, mientras más distraído te pueda mantener, mejor. Él no quiere que avances. Él quiere que estés estancado. Mientras más estancado estás, menos lugar para la gratitud, más lugar para la queja, menos lugar para recibir lo que Dios tiene, más lugar para quedarnos en nuestro cuadradito
de infelicidad, de tristeza, de amargura, sin recibir todo lo que Dios tiene, porque que dijimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, tú tienes todo para tus hijos. Sos hijo, tenés identidad. Entonces, hoy es el día para que nosotros le digamos a Satanás, hasta aquí me distrajiste, diablo. Ya no lo vas a hacer más. Yo tengo mi arma de guerra, que es la oración, y por la oración adoro a Dios. Reconozco el nombre del Señor. Tengo identidad porque Él es mi Padre. Amén. Adoramos a Jesús en la oración. Cuando vos y yo adoramos, rompemos paredes, nos acercamos al Padre, recordamos nuestra razón de vivir, nos acercamos al cielo, cambia el clima. Cuando usted ora y adora al Señor, como le decía recién, no hay lugar para la queja. Y si en su casa hay una situación de dificultad, un hombre o una mujer que se levanten para adorar al Señor, para tener fe en medio de la oración, hacen que el ambiente cambie, que el clima en la casa cambie, ¿no? Tengo mi vecina, es mi tía, y ella pone su música de adoración a todo volumen para que todos la escuchemos, y la escucho. Siempre fue así, o sea, bien o mal, cada uno sabrá, pero cambia el ambiente cuando hay adoración, cuando hay reconocimiento al Señor, cuando hay palabra de Dios por medio de las canciones, por medio de lo que decimos. Si vos querés que el ambiente cambie, no prendas la tele, ponete música y llenate de esa atmósfera de adoración. Y empezá a hablar, a decir con palabras, ¿no? Señor, la situación está difícil, pero vos sos el Rey, vos sos el Dios proveedor, el que está cerca mío, el que me conoce, ¿no? ¿Cómo podemos con simples herramientas cambiar un ambiente? ¿No? ¿Qué te parece si, bueno, vos no vas a poner la música a todo volumen para molestar a tus vecinos, pero ya sabes, apagás la tele y pones la música que te edifica. Dijimos que edificamos nuestro espíritu, edificamos nuestra mente y podemos cambiar nuestra queja en adoración. Dios ya te ha dado la clave, adorá. Deja que el espíritu que está en vos, ese sonido de tu espíritu salga y sacuda los cimientos para provocar milagros. En Hechos 16:25 nosotros conocemos la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron azotados y llevados a la cárcel por hacer las cosas de Dios, ¿no? A veces nos va mal haciendo las cosas de Dios, o sea, nos pasan circunstancias difíciles sirviendo a Dios, trabajando en el Señor, viniendo a la iglesia todos los días, todas las semanas. Y hasta podríamos decir, ¿y por qué a mí, no? Si hago todo bien, si estoy, Señor, voy a la iglesia, ofrendo, adoro. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué me dejaste? No importa. Si vos sabés cuál es tu poder, vos en medio de la cárcel, en medio de la situación de dificultad, vas a hacer como hicieron Pablo y Silas en Hechos 16:25. Van a adorar. ¿Amén? Van a adorar. Fíjate que Dios ya sabía la necesidad de Pablo y Silas. Los habían azotado, los habían encarcelado, estaban privados de su libertad. Pero Pablo y Silas no empezaron a decir, Señor, estamos en la cárcel, ¿no estás viendo que estamos predicando de tu libertad y nos encerraron? ¿Que acaso te olvidaste que yo soy Pablo, Dios? Que vos me dijiste que iba a predicar y que iba a hacer esto y aquello. Dice en el versículo 25, pero a medianoche, Hechos 16:25, orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas, ¿qué cosa? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La gente que no conoce a Dios te oye cuando adorás, te escucha. Y hermanos, esto no es estar cantando por la vida, No le estoy diciendo que tiene que andar poderoso, Dios, como decíamos recién, ¿no? Poderoso, poderoso. Tu actitud de adoración, tu actitud de fe, tu actitud de confianza. Saber que puede venir la tormenta más difícil, el mar se te puede venir encima, pero tu actitud de confianza hace ruido. Ese ruido interno que está en tu corazón, que es el Espíritu de Dios, hace que los presos oigan,
que las personas que no creen oigan, que tu familia escuche, que hay un Dios poderoso. Ese ambiente cambia, ¿no? Estaban orando y fíjate cómo combinan la oración y la adoración. Por eso te digo, la oración, en la adoración es un arma poderosa. Porque Satanás sabe que cuando vos adorás, das reconocimiento al Señor. Y él detesta eso. Mientras más distraído te pueda tener del reconocimiento al Señor, para él es mejor, porque vas a estar pendiente de tus dificultades, de tu propio problema, no de tu ombligo, solamente mirás para vos mismo. Pero cuando vos adorás, cuando orás al Señor, puedes ver la victoria que tenés por delante. Amén, amén. Yo tuve una situación hace muchos años atrás, cuando tenía más o menos 17 años, cuando vinimos a Argentina, ¿no? Creo que en algún momento lo debo haber contado, pero nosotros con mi familia no vinimos acá porque un día quisimos venir a Argentina, nos despertamos, vamos a Argentina, ¿no? Las personas que me conocen, que nos conocen, que saben desde hace casi 12 años atrás que estamos acá, saben que venimos por una situación bastante difícil, problemática, que nosotros quizás no entendíamos hasta en ese momento, pero que Dios tenía un plan, ¿no? Un propósito que era de manera arrebatada traernos, sacarnos. Hacíamos las cosas bien, supuestamente, estaba todo bien, pero Dios decidió que viniéramos acá por medio de una situación familiar. Y me acuerdo que nos habíamos puesto en oración con mi mamá y con mi tía, más con mi tía porque mi mamá estaba un poco incrédula en algunas cosas y nos pusimos en oración con mi tía. Dijimos, vamos a orar para que Dios nos muestre a dónde tenemos que venir, qué país va a ser. Bueno, nada, yo tenía 17 años en ese momento y estaba firme en que la palabra dice que no es por vista, es por fe. O sea, no sabía qué iba a pasar y cómo lo íbamos a hacer, pero por la fe en Dios íbamos a llegar al lugar que Él decidiera. Y así fue, ¿no? Viajamos y en un momento nos encontramos con la frontera, porque vinimos en bus, así que fue un viaje largo y agotador. Estábamos en la frontera de Bolivia con Argentina y literalmente la frontera se cerró. Miren, nosotros habíamos pagado el bus desde Perú hasta acá y el bus nos dejó, o sea, el micro nos dejó en la frontera porque hubo un problemita ahí con una documentación de mis primos que eran más chiquititos. Así que la frontera se cerró, 3 mujeres, 2 niños, y ahora ¿qué vamos a hacer, Dios? Si vos nos dijiste que era por fe y no por vista, y estamos acá varadas en la frontera, o sea, a no sé cuánta altura, lejos, bueno, en fin, un desastre, ¿no? Yo me acuerdo que sentada ahí en el cordón de una vereda, empecé a cantar por dentro y hacer una declaración en adoración mientras oraba. Y me salió de esa manera, adorar a Dios en medio de esa circunstancia difícil, en medio de esa crisis. No me puse a llorar, sinceramente necesitaba con 17 años transmitir fortaleza quizás a mi tía, a mi mamá, que estaban ahí preocupadas obviamente, y me salió ese sonido que tenemos dentro por el Espíritu, de dar gracias al Señor por lo que estábamos viviendo, atravesando y declarar que la frontera se iba a abrir, por más de que yo la viera cerrada, ¿no? Y así fue, y al día de hoy estamos acá viendo que Dios no se equivocó con lo que nos dijo, que Él tenía un propósito. Vos te puedes quedar en la queja, en la dificultad, en la desesperanza, o puedes levantarte y adorar a Dios. Amén. La Biblia dice que oremos sin cesar, que esa oración sea constante, sea ferviente, ¿no? Y orar sin cesar no quiere decir que las 24 horas del día voy a estar arrodillado en mi lugar de oración, orando y repitiendo. Orar sin cesar es esto, ¿no? Tener en mi espíritu la certeza de que Dios me escucha, donde sea que estoy, donde sea que me encuentro, haciendo lo que hago, lo que haga, comunicándome con el Señor sabiendo que Él me va a escuchar. Y así fue como para nosotros se nos abrió ese mar rojo, ¿no? Que teníamos por delante.
no te resistas, ¿sí? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. No te estreses, no te quejes, no critiques, no te enojes, no abandones la carrera, ¿sí? No dejes de adorar al Señor. Hay un salmo muy lindo que es el Salmo 46, 10 y dice: estad quietos y conoced que yo soy el Señor, ¿no? Y me encantó, para ya ir terminando, el significado en hebreo de la palabra quietos. Quietos significa desamarrarse para hacerse débil en el hebreo. Y cuando nosotros nos quedamos quietos esperando la voz de Dios, y quieto no significa justamente no hacer nada, ¿no? Sentarme a esperar que venga el milagro. No. Quieto significa que te desamarras tus cadenas de angustia, de preocupación, de incredulidad, y te haces débil en el Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. En tu presencia hay plenitud de alegría, de gozo. Desamarrate, hacete débil y respira la gracia de Dios, porque Él está acá. Amén. La Biblia enseña que adoración, o una de las definiciones de adoración, hay una palabra en griego que significa, se dice proskuneo. Esa es la definición de adoración en casi todo el Nuevo Testamento. Proskuneo es una palabra de raíz griega y significa, se divide en dos, ¿no? Pero significa esto: besar hacia adelante. Y proskuneo es literalmente hacer reverencia al Señor, besar los pies del objeto de adoración, besar los pies de Jesús. Es el mismo significado del Antiguo Testamento. Te desamarras tus preocupaciones, te desamarras tus problemas, tus conflictos internos, te haces débil y haces reverencia al Señor. Y esa es la invitación que yo tengo para vos en esta mañana. Que puedas levantarte, ponerte en pie, y que si lo deseas puedas venir a rendir acá, a hacer proskuneo delante del Señor. Puedas hacer reverencia a Dios. Seguramente a vos te están pasando por la mente un montón de dificultades o situaciones, pero que vengas a rendirlas acá al Señor en adoración. Besar hacia adelante, besar los pies de Jesús, besar al Señor, por más de que hoy la situación esté difícil, el panorama puede estar muy gris, pero vení, desamarrate y hacete débil, porque cuando sos débil, entonces sos fuerte.